Los casos perturbadores de Latinoamérica es uno de los temas que más me han intrigado en los últimos meses. Hay cientos de casos poco conocidos los cuales creo que superan fácilmente a la ficción. Hoy en la segunda parte de esta serie vamos a sumergirnos en los siguientes casos perturbadores. Ottolina presenta. Si pensamos en Venezuela, quizás imaginemos varios sucesos inquietantes. Pero hay un caso el cual no solo es misterioso, sino controversial. Verán, en los 70s Venezuela era este país de gran riqueza, gracias a que el precio del petróleo se había disparado. Podríamos decir que todos en el país eran libres y tenían la facilidad de comprar lo que quisieran, pero detrás de todo esto estaba sucediendo algo complicado. Verán, mientras el país estaba progresando, lo opuesto ocurría en la política. Las cosas eran cada vez más difíciles. Por ejemplo, los políticos estaban aferrados a que el petróleo solucionaría todos los problemas del país y que siempre serían ricos. Había una gran corrupción, y en pocas palabras parecía que no faltaba mucho para que el país se derrumbara. Pero justo en este periodo es donde ocurriría algo oscuro. Ahora, para entender esto debemos regresar unos años atrás. Reinaldo Ottolini era esta gran personalidad de la televisión venezolana. Ahora, Reni había tenido una gran carrera que había comenzado a principios de los 50s. Poco después tendría un programa que se volvería famoso llamado El Show de Reni. Este iniciaría a finales de los 50s, y durante los 60s habría todo tipo de invitados importantes en él, desde figuras famosas del país hasta celebridades internacionales. Así que todo esto junto con el carisma de Reni lo convirtieron en una de las personas más queridas de Venezuela. Pero a inicios de los 70 Reni haría algo interesante, por así decirlo, y esto se convertiría en uno de los casos más oscuros de Venezuela. Para inicios de los 70 Reni llevaba más de 20 años de trayectoria. Quienes eran cercanos a él lo describían como alguien honesto, profesional y que amaba su país, así que no solo era visto como esta figura carismática, sino que poco a poco se fue convirtiendo en una figura importante de Venezuela. Pero aquí sucede algo interesante. Verán, poco después Reni, que estaba en desacuerdo con muchos de los cambios que estaban ocurriendo en la política, decide meterse en este mundo. Pero esto inmediatamente hizo que el gobierno se preocupara, y aquí es donde las cosas comienzan a volverse extrañas. Lo que pasaba era que Reni tenía ideas muy interesantes. Por ejemplo, pensaba en fomentar el patriotismo. Decía que la educación debía ser accesible para todos. También decía que solo las personas mejor preparadas debían gobernar. A veces hablaba de cómo eliminar la corrupción. Pero además quería que Venezuela buscara otros recursos además del petróleo para que el país progresara y se hiciera mejor. Así que el gobierno estaba preocupado. Es decir, ellos querían lo opuesto. Y no solo eso, sino que Reni en verdad era muy querido y gran parte del país estaba de acuerdo con sus ideas. El problema es que esto hizo que el gobierno interfiriera, y en 1973 varios de los proyectos de la televisión y radio de Reni fueron censurados. De hecho, poco después el show de Reni sería cancelado de un día para otro. Así que es un poco extraño, ¿cierto? Bueno, digamos que aquí es donde se pone peor. Ahora el gobierno haría todo lo posible por censurarlo, pero luego de esto Reni haría otra cosa. En 1977 Reni funda el Movimiento de Integridad Nacional, un partido político al cual usaría para lanzarse como candidato a ser presidente. Así que esto toma por sorpresa a todos en el país. Y no solo eso, además Reni lanza un nuevo programa de radio llamado Venezuela Despierta. En este se dedicaba a hablar de la corrupción que había en la política, las formas en las que el país podía crecer, y en resumen, cómo crear uno de los mejores países de Latinoamérica. Algo que como sabemos no eran los planes de este país. En este punto los planes e ideas de Reni se habían convertido en una gran polémica. A pesar de que había quienes no confiaban en él, la gran mayoría del país lo apoyaba. Pero poco a poco después, en el 16 de marzo de 1978, todo cambiaría. Este día Reni había programado una junta con algunos empresarios importantes del país en la isla Margarita, una isla ubicada aproximadamente a 22 kilómetros de donde Reni estaba. Así que a eso de las 5:10 p.m. el avión despega. A bordo de él van Reni junto con su jefe de campaña Ciro Medina, otros dos colaboradores llamados Luis Duque y César Oropesa, y el piloto Carlos Olavarría.
El vuelo duraría poco menos de 1 hora. El problema es que el avión jamás aterrizaría. Verán, esta es la parte más extraña y siniestra del caso. No se sabe la hora exacta, pero se dice que entre las 5:15 y 5:30 el avión comenzó a tener problemas. Las autoridades tardaron varios días en dar con el lugar donde se encontraban los restos del avión. Al final de todo dirían que el incidente había sido causado por las nubes densas de aquel día. Pero aquí es donde está lo extraño de este caso. Verán, muchas personas no creen esta versión, y durante años han asegurado que aquel día el cielo estaba despejado. Incluso hay un reporte oficial del Centro Nacional de Huracanes de Miami que confirma esto. Así que la teoría de muchos es que el gobierno venezolano intervino para sabotear el avión de Renny. Como vemos, es un caso perturbador y misterioso, pero el siguiente se vuelve más desgarrador. Una noche de julio del 2012, millones de peruanos se sentaron frente a sus televisores para ver el estreno de un nuevo programa. El problema es que nadie sabía que este sería el inicio de un caso desgarrador, y quizás uno de los más perturbadores de Perú. Verán, esta noche una joven de 18 años llamada Ruth Talia Sayas entra a los estudios de esta televisora para grabar el primer episodio del Valor de la Verdad. Ahora, este show consistía en que los participantes eran conectados a un detector de mentiras, y poco a poco les iban haciendo algunas preguntas. Estas parecían ser inocentes al principio, pero conforme el show avanzaba se iban haciendo más incómodas y personales. La finalidad del show era que sus participantes revelaran sus secretos más oscuros, por así decirlo, y a cambio de eso se ganarían 50,000 soles, así que con esto entendemos mejor el tipo de programa que era. Ahora, Ruth llevaba una vida simple y tranquila. Era hija de padres humildes que tiempo atrás la habían mandado a la capital de Perú en busca de mejores oportunidades. Podríamos decir que sus padres lo habían dado todo por ella, hasta el punto en que sacrificaron su economía con tal de sacar a su hija adelante. Bien, pues afortunadamente la vida de Ruth iba bien. De hecho, tiempo después de que Ruth llega a Lima, conoce a un chico llamado Brian y poco tiempo después comienzan una relación. Pero había un inconveniente. Verán, en realidad Brian era un joven que no tenía grandes aspiraciones. Y de hecho prefería ganarse la vida haciendo todo tipo de actividades criminales. Una de estas actividades era la trata de personas, pero aquí es donde el caso comienza a hacerse más retorcido. Ahora, meses antes del show, Ruth y Brian habían terminado su relación, solo que para hacer esto más dramático, la televisora decidió juntarlos y fingir que aún estaban juntos. Así que el 7 de julio Ruth se sienta frente a las cámaras y sus padres junto con Brian están a unos metros de ella. Y lo que pasa después es interesante. Cuando el show comienza, Ruth va respondiendo las primeras preguntas que son sencillas. Cosas como ¿alguna vez dejaste de asistir a clases sin que tu madre lo sepa? O si a una persona se le cae dinero, ¿se lo devolverías? Pero luego de varios minutos estas se van volviendo más personales. Así que cuando Ruth llega a la pregunta 10 comienza lo difícil. Y de hecho lo que Ruth revela comienza a preocupar a sus padres. Incluso hay un punto más adelante en el show en el cual la madre le pide a Ruth que por favor no siga y se retire. ¿Qué quiere decirle? Yo quiero que te retires, amor. Así que, como podemos ver, todo el ambiente estaba cambiando, y Ruth estaba a punto de revelar uno de sus secretos más oscuros. ¿Realmente trabajas en un call center? No. Ahora, durante 8 meses Ruth les había dicho a sus padres y Brian que este era su empleo. Solo que luego de esta pregunta todo se vino abajo, y aquí es donde todo comienza a volverse más impactante para todos. Verán, Ruth no solo confesó que no trabajaba en un call center, sino que en realidad era empleada de un club nocturno. Pero lo que revelaría después sería aún más desgarrador tanto para sus padres como para Brian. En este punto las preguntas se volvieron más difíciles de responder. Por ejemplo, ahora le preguntaban si esperaba a alguien mejor para dejar a Brian, a lo que Ruth responde que sí. ¿Crees que tus padres estarían orgullosos de ti si supieran realmente a qué te dedicas? No. En esta el conductor le pregunta a Ruth si cree que sus padres estarían orgullosos de ella si supieran la verdad de su empleo, a lo que Ruth responde que no. Así que luego de esto sus padres comienzan a angustiarse más, pero todo se volvería más difícil en la pregunta final, porque aquí le preguntan a Ruth si alguna vez había aceptado dinero a cambio de relaciones sexuales. Ahora, cuando Ruth escucha la pregunta se queda pensando por varios segundos.
Al escuchar esto, las cámaras enfocan a sus padres y podemos ver cómo están devastados. Es decir, todo lo que pensaban de su hija se había venido abajo. Este era el punto del no retorno. Pero cuando la cámara pasa a Brian, simplemente lo vemos mirando fijamente a Ruth con una expresión fría. Ahora, recordemos que a pesar de que ya no estaban juntos, lo que acababa de revelar Ruth sobre su trabajo ocurría cuando aún eran novios, así que esto tomó por sorpresa a Brian. Digamos que su orgullo había recibido un golpe muy fuerte, y lo que había empezado como algo inocente había terminado en algo doloroso para todos. Pero nada de esto se compararía con lo que estaba por suceder. Ahora, de acuerdo con algunos testimonios luego del programa, cada vez que Rudy y su familia salían a la calle eran acosados. Pero en el caso de Brian, a él le tocó lo peor, ya que tanto sus conocidos como gente que lo reconocía le decían todo tipo de insultos para humillarlo. Así que poco después del show empezó a exigirle a Ruth parte del premio de 15,000 soles. Constantemente le mandaba mensajes amenazantes, la llamaba y la seguía a todos lados. Ahora, Ruth intentaba hacer todo lo posible por ignorar esto y se negaba a darle dinero. Pero eso nos lleva al 15 de septiembre del 2012. Esta fue la última vez que se supo de Ruth. Parecía que la tierra se la había tragado. Ahora, sus padres desesperados acudieron a la policía, pero no recibieron la atención adecuada. De hecho, solo cuando otros medios se enteraron de que la desaparecida era la chica del valor de la verdad, las autoridades comenzaron a tomar el caso en serio. Y fue aquí cuando un amigo cercano a Ruth declaró que la última vez que la vio estaba recibiendo llamadas de un número desconocido, el cual más tarde Ruth confirmaría que se trataba de Brian. Y para el 24 de septiembre la policía recibió un reporte. Este reporte mencionaba un fuerte olor a descomposición, así que una vez aquí encontraron un pozo de 6 metros de profundidad. En el fondo de este estaba Ruth, quien desgraciadamente se encontraba sin vida. Ahora, las autoridades no tardaron en atrapar a Brian, quien confesó que su tío lo había ayudado a raptar a Ruth, y una vez atrapada procedieron a hacerle todo tipo de cosas atroces. Al final de todo, Brian fue sentenciado a 33 años de prisión y su tío a 30, pero el caso es controversial debido a que aún quedan algunas preguntas sin respuesta, como por qué la televisora mantuvo la farsa de la relación aún conociendo los riesgos, o por qué eligieron exponer la vida íntima de una joven vulnerable y luego no quisieron hacerse responsables de esto. Es uno de los casos más perturbadores de Perú, pero veamos uno más oscuro. La fecha es 19 de mayo de 1986. Sergio Mota era este controlador aéreo que trabajaba en el aeropuerto de San José de los Campos, Brasil. Ahora, Sergio era un controlador aéreo con varios años de experiencia, por lo que podríamos llamarlo un experto. También era una persona escéptica, y de esos que no creen en los sucesos misteriosos. El problema era que a eso de las 8 p.m. Sergio vería un evento que se convertiría en uno de los más perturbadores de Latinoamérica, y que al día de hoy no tiene una explicación lógica. Verán, a esta hora Sergio estaba en la torre de control en otro día más de trabajo, pero momentos después se da cuenta que hay algo curioso a unos kilómetros de la torre. Esto que Sergio miraba era una luz intensa que se encontraba suspendida en el cielo y parecía no moverse. Lo extraño de la luz es que estaba suspendida a una altura baja, así que no podía ser una estrella o alguna aeronave. Pero luego pasó algo más interesante. Esta luz comenzó a moverse de una forma inusual en el mismo sitio. Cuando Sergio voltea a ver los radares se da cuenta que estos también mostraban aquel objeto que se mantenía estático. Así que al no entender qué era esto, se voltea con sus compañeros y les muestra. Pero al igual que él, no podían entender lo que era este objeto. Al no saber qué hacer, Sergio llama a otros aeropuertos cercanos, pero todos dan la misma versión. Es decir, el objeto se mostraba en todos los radares, pero no podían identificar lo que era. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más raras. Verán, luego de unos segundos el objeto comienza a cambiar de colores, y al mismo tiempo se acerca hacia la torre de control. En este punto Sergio baja la intensidad de las luces de la pista, pero cuando hace esto el objeto se acerca aún más y de hecho más adelante Sergio diría que era como si esta cosa intentara comunicarse con él. Pero bien, segundos después Sergio toma unos binoculares, pero cuando intenta ver el objeto este emite una luz aún más intensa, y luego vuelve a elevarse para comenzar a volar alrededor del aeropuerto. Así que no solo parecía que esta cosa intentaba decirle algo a Sergio, sino que parecía estar jugando con él de alguna forma.
Pero esto solo era el comienzo y luego ocurriría algo mucho más interesante. Verán, en cuestión de minutos varios pilotos comerciales de diferentes aerolíneas empezaron a reportar avistamientos similares sobre los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Estamos hablando de varios kilómetros en extensión. Ahora, solo para darnos una idea, digamos que el área donde estaban todos estos avistamientos era incluso más grande que todo el país de España. Así que en verdad era un evento sorprendente y aterrador. Todos estos sitios reportaban diferentes objetos luminosos de gran tamaño, los cuales parecían desafiar las leyes de la física. Por ejemplo, un piloto que se encontraba volando sobre 2 ciudades de Brasil reportó ver 2 objetos acercándose a su avión a gran velocidad, pero de repente uno de estos comenzó a acelerar hacia su avión, lo que hizo que casi impacte contra él. Otro caso es el del vuelo de Trans Brasil. Durante este vuelo, tanto los pasajeros como el personal de la aerolínea reportaron ver decenas de objetos luminosos suspendidos en el aire. Y el tercer caso es quizás el más interesante de estos. Fue el del coronel Osiris Silva. Bien, pues este reportó que mientras volaba junto con el copiloto Alcir Pereira detectaron 3 ovnis en el radar. Al ver que se encontraban a unos cuantos kilómetros de donde estaban, decidieron investigarlos. Segundos después se encontraron con este gran punto luminoso frente a ellos. El problema es que cuando estaban a solo un par de kilómetros de él, el objeto simplemente desapareció. Y cuando llegaron a la base, los 2 militares estaban aterrados. Y estos son solo algunos de los casos que hay, ya que en realidad hubo cientos de avistamientos aquella noche. De hecho, se dice que alrededor de 2000 personas fueron testigos de este suceso paranormal. Tanto autoridades como ciudadanos de varias partes de Brasil reportaron ver luces de colores encima de edificios y hogares durante varias horas. Todo era tan sorprendente e inquietante que el Centro de Operaciones de Defensa Aérea ordenó enviar a 5 aviones de combate. Intentaron interceptar algunos de estos objetos, pero sucedería algo curioso. Verán, luego de estos avistamientos los aviones iban a toda velocidad para cazar estos ovnis, pero la misma historia se repetía. Es decir, el avión identificaba el objeto, luego se acercaba a él, pero este instantáneamente desaparecía tanto de los radares como de la vista de los pilotos, y reaparecía unos segundos después en otro punto del cielo. Así que era como si estas cosas estuvieran jugando con ellos, y a pesar de todos los esfuerzos jamás pudieron acercarse lo suficiente a uno de estos ovnis. Todos los reportes hablaban de maniobras que desafiaban la lógica, como quedarse estáticos en el aire, dar giros en ángulos rectos, volar en zigzag, cambiar de color y trayectoria, y elevarse a altitudes extremas. Por ejemplo, también tenemos la historia del capitán Sousa, quien detectó que uno de estos objetos iba volando a 19.000 km por hora de acuerdo con los radares. Y para que entendamos bien, el récord de velocidad de aquella época era de 7.274 kilómetros. Así que parecía que estos objetos no habían sido fabricados por humanos. Pero, ¿qué sucedió aquella noche en Brasil? Bien, pues luego del incidente comenzaron a surgir varias teorías. Por ejemplo, se habla de que aquella noche varios aviones espías invadieron los cielos de Brasil, pero esto jamás se pudo comprobar, y no explica cómo es que algunos de estos objetos realizaban maniobras que desafiaban la física. Otra teoría era que podría tratarse de meteoritos o fenómenos atmosféricos, pero muchos se preguntan cómo es que estos meteoritos podrían mantenerse suspendidos en el aire, cambiar de color de un segundo a otro, y además cómo es que podían huir de los pilotos. Y eso nos lleva a la parte más misteriosa del caso. Verán, lo más sorprendente fue la reacción del gobierno de Brasil. 4 días después, en el 23 de mayo, el ministro de Aeronáutica Octavio Moreira convocó una conferencia de prensa, y esta se volvería histórica. En esta conferencia por primera vez un gobierno estaba declarando y reconociendo el incidente de estos ovnis. De hecho dirían algo como que esto se trataba de creer o no creer en extraterrestres, y luego dijeron que técnicamente no tenían una explicación precisa. Ahora, luego de la conferencia los militares dijeron que emitirían un reporte en los siguientes 30 días, pero este jamás salió a la luz. Y de hecho otra cosa interesante es que a los periódicos y reporteros se les pidió que entregaran todas sus fotos y evidencias de lo que había sucedido aquella noche. Así que se cree que varias de estas pruebas simplemente fueron destruidas, pero años después algo interesante saldría a la luz. Así que, ¿qué sucedió en Brasil realmente? Bien, pues 23 años después, en 2009, se desclasificó un documento titulado La Noche Oficial de los OVNIs, donde la Fuerza Aérea Brasileña admitió que los fenómenos observados eran sólidos y reflejaban inteligencia, ya que reaccionaban para mantenerse distanciados de los observadores. El informe subraya la naturaleza inteligente de los fenómenos observados.
Pero a pesar de esto, el informe no pudo dar una explicación concluyente, y durante años varias de estas preguntas han quedado sin respuesta. La Noche Oficial de los OVNIs es considerado uno de los eventos más importantes en la historia de la ufología. También es considerado el caso con mayor número de testigos a nivel global. Y de hecho hay un libro que da muchos más detalles de esto que fue publicado en 2021. Así que como vemos es un caso lleno de misterios. Pero ahora veamos algo más oscuro. Verán, este siguiente caso es uno de esos que no se olvidan fácilmente. Todo comienza en la noche del 12 de enero del 2002 en Ríos, Argentina. Ahora, Rubén Gil era este hombre que estaba haciendo algunas actividades cuando recibe una llamada. Esta llamada le decía que debía asistir a un funeral, así que horas después por la noche Rubén junto con toda su familia llegan al velorio para dar sus condolencias. Ahora, la familia Gil estaba integrada por 6 personas. Estas eran Margarita, esposa de Rubén, y sus 4 hijos, María, Osvaldo, Sofía y Carlos. El problema es que aunque la familia asistió a este funeral, esta sería la última vez que alguien los vería. Y este se convertiría en uno de los casos más misteriosos de Argentina. Así que, ¿qué pasó con ellos? Bueno, todo es confuso. Verán, hay algunas pistas, pero digamos que no son del todo lógicas. Por ejemplo, unos días después de la desaparición, una mujer desconocida habló con la policía y les explicó que el 13 de enero, es decir, un día después de la desaparición, había hablado por teléfono con Rubén. No sabemos todos los detalles de esta conversación. Días más tarde, el vecino de Rubén también se comunicó con la policía. Este explicó que había visto a Rubén durante la tarde del 14 de enero, apenas 2 días después de la desaparición. Ahora, supuestamente Rubén estaba montando a caballo a la distancia, pero el vecino no pudo dar más detalles de esto. Y este es el problema del caso. Estas son de las pocas pistas que hay y como vemos no parecen llevar a ningún lado. O por lo menos eso se pensaba. Luego de 3 meses de la desaparición, el jefe de Rubén, Alfonso Gott, decide contactar al hermano de Rubén. Ahora, esto es un poco confuso. Verán, de acuerdo con Alfonso, este le había dado a Rubén un par de meses de vacaciones, pero tras no haber regresado en el plazo acordado es cuando decide comunicarse con la familia de Rubén, para intentar saber qué estaba pasando. Pero un poco de contexto. En realidad, Rubén junto con su esposa Margarita trabajaban como caseros en este rancho grande llamado La Candelaria. Estos vivían en una sección al lado de la propiedad, y esta parte es un poco confusa. Verán, hay versiones en las que se dice que Alfonso le había dado un par de meses de vacaciones a Rubén, pero también hay otras versiones que desmienten esto. El punto es que ninguno de estos escenarios hacía ver bien a Alfonso. Por otra parte, el hermano de Rubén, Luisa, comenzó a entrar en pánico. Es decir, ¿cómo era posible que 6 personas desaparecieran así? Y nadie lo notara sino hasta meses después. Bueno, aquí es cuando las cosas se ponen un poco más confusas. Luego de esto, las autoridades inspeccionaron la estancia de los Gil. Aquí encontraron que todas las camas de cada integrante de la familia habían sido quemadas. También encontraron comida, la cual aún seguía en la mesa. Pero otra pista igual de extraña era la televisión, que aún seguía encendida. Así que era como si algo hubiera hecho que la familia Gil abandonara la casa de un segundo a otro. En el caso de Rubén y Luisa eran muy unidos. Ambos conocían hasta el más mínimo detalle de su vida. Es por eso que Luisa estaba aterrada. Es decir, días antes de la desaparición, Luisa no había notado algo extraño en su hermano, o algo que indicara el por qué huiría. Así que era una situación desconcertante. Otra serie de pistas misteriosas era que en el hogar de los Gil estaba toda su ropa, objetos de valor, e incluso sus documentos e identificaciones. Por otro lado, Margarita, que además era maestra en una escuela local, no se había presentado a trabajar desde el 13 de enero, y de hecho había dejado de cobrar su sueldo. Así que, como vemos, no parecía que la familia hubiera huido, lo que hace que este caso sea aún más misterioso y perturbador. Pero, ¿qué pudo haberles pasado? Bueno, luego de todos estos meses la investigación se estancó. Aquí fue cuando empezaron a circular varios rumores y teorías. Algunas hablaban de que la familia había fingido su muerte debido a que Rubén tenía grandes deudas. Otros decían que habían huido de alguien y que estaban en otro país. El problema es que nada de esto tenía sentido. Quienes eran cercanos a Rubén lo describen como un hombre honesto, responsable y trabajador. Pero además tampoco tendría sentido que la familia huyera de alguien dejando atrás todos sus documentos personales. Bien, pues en los últimos intentos de la investigación la policía buscó restos, interrogó a algunas personas y buscó en las zonas cercanas al hogar de la familia, pero todo parecía haberse estancado, hasta que encontraron algo interesante.
Verán, mientras la policía investigaba el hogar de los Hill, lograron encontrar 3 manchas de sangre. Estas contenían ADN de una persona, pero tras ser analizadas el resultado no coincidía con el ADN de los Hill. Y luego de esto vino otra pista igual de intrigante. Esta vez algunos de los demás trabajadores del rancho, quienes eran muy cercanos a Rubén, dijeron que días antes de la desaparición veían a Rubén muy pensativo y preocupado, algo que no era habitual en él. De hecho, sus amigos lo describen como alguien alegre y positivo, así que esto llamó la atención de los investigadores. Y eso nos lleva a una de las teorías más grandes de este caso. El siguiente rumor decía que Rubén en realidad tenía problemas con Alfonso. De hecho, varios empleados del rancho describían a Alfonso como una persona con un carácter complicado y que se enfadaba con facilidad. Esto también llamó la atención de la policía, así que poco después fueron por Alfonso y lo interrogaron. Este intentó defenderse diciendo que no tenía ningún motivo para hacerle daño a los Hill, y luego de esto hizo una revelación inesperada. De acuerdo con Alfonso, el hijo menor de los Hill era en realidad su hijo y no de Rubén, así que esto según él sería otro de los motivos por los cuales sería incapaz de hacerle algo a la familia. Como podemos imaginar, esta declaración le dio un giro al caso. Nadie creía lo que Alfonso acababa de decir. El problema es que hasta la fecha no se ha podido comprobar si esto era verdad. Muchos piensan que fue solo un intento para despistar a la policía. Sin embargo, tenemos otro detalle curioso. Ahora, varios de los trabajadores del rancho decían que God en realidad era un explotador. Afirmaban que no les pagaba. Y apenas una semana después de la desaparición de Rubén, había contratado un nuevo empleado para reemplazarlo como si nada hubiera pasado. Cuando le hicieron más preguntas sobre la desaparición de los Hill, Alfonso dijo que quizás se habían ido a otra ciudad en busca de mejores oportunidades, algo que también sonaba sospechoso. Pero aquí también es cuando todo comienza a contradecirse. Es decir, supuestamente Alfonso les había dado vacaciones a los Hill, así que no era lógico que después dijera que se habían ido a vivir a otra ciudad. Y otra cosa sospechosa es que aparentemente Alfonso jamás les había dado más de 10 días de vacaciones a sus empleados, lo que hace que darles meses suene totalmente absurdo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la verdad? Al día de hoy nadie sabe qué ocurrió con la familia Hill. Todo sobre el caso es misterioso. Hay una teoría la cual dice que tal vez Rubén y Margarita descubrieron algo oscuro sobre Alfonso, lo que hizo que este tuviera que deshacerse de ellos. Solo que no hay ninguna pista de esto. Otra cosa sospechosa es que unas semanas antes de la desaparición, Alfonso le había pedido a Rubén cavar unos hoyos muy profundos en una parte aislada del rancho. Las autoridades revisarían estos hoyos, pero únicamente encontrarían restos de animales. El caso es misterioso, y para muchos el principal sospechoso sería Alfonso. Pero años después, en 2016, este fallecería en un accidente. Al día de hoy el caso de la familia Hill continúa abierto, y parece que jamás se resolverá. Pero ahora veamos algo más perturbador. El 17 de noviembre del 2016, Wilson Sasso, un minero de la compañía minera Quebrada en Chile, estaba pasando un fin de semana tranquilo en su casa con su esposa y sus 2 hijos, cuando escuchan que alguien entra a la casa y bueno, lo que pasa después es uno de los casos no solo más perturbadores de Chile, sino uno de los más polémicos. Verán, años atrás Wilson había conocido a esta chica llamada Eugenia. Ambos se enamorarían, luego se casarían y poco después tendrían un niño llamado Melcón y una niña llamada Jocelyn. Así que los años pasaron y la familia vivía una vida tranquila, o por lo menos eso pensaban quienes los conocían. Verán, en realidad tanto la esposa como los hijos de Wilson lo describen como un monstruo. Por ejemplo, la familia relata cómo Wilson se iba a trabajar a la mina durante la semana, pero cuando llegaba el fin de semana todos se ponían ansiosos, y en cuanto Wilson cruzaba la puerta comenzaba lo peor. Ahora, de acuerdo con todos, Wilson no solo era agresivo, sino que además usaba a la pequeña Jocelyn como blanco principal. Y solo para darnos una idea, se dice que algunas de las cosas que Wilson le hacía a Jocelyn eran obligarla a ver películas para adultos, pero en otras ocasiones se la llevaba al baño para hacerle cosas retorcidas que solo podemos imaginar. Pero quizás lo más oscuro de esto es que Jocelyn tenía apenas 6 años de edad. Así que con esto nos damos una idea del tipo de persona que era Wilson. Bien, pues la familia estaba harta de esto, pero no podían hacer nada, ya que Wilson era quien mantenía a todos. Ahora, quizás la solución era que Eugenia y Melcón buscaran un trabajo y luego huyeran, ¿cierto? Bueno, digamos que sí,
pero Wilson era tan violento y controlador que no les permitía buscar un trabajo. Pero el problema más grande era el miedo que le tenían. En una ocasión Eugenia intentó ir a denunciarlo, pero debido al temor y pensar en lo que Wilson le haría cuando se enterara, decidió que lo mejor era no finalizar la denuncia. Solo que poco después de esto Wilson se enteró, y bueno, digamos que Eugenia recibió un castigo brutal, pero todo se iría volviendo peor. Ahora, con el paso de los siguientes años, Wilson comenzaba a mostrar otro tipo de gustos y pensamientos inquietantes. Verán, en una ocasión Wilson compró un perro. De acuerdo con él, lo había comprado para que fuera el guardián de la casa, pero en realidad lo usaba para otro tipo de cosas. Ahora, de acuerdo con Eugenia, el perro había sido comprado únicamente para castigarla a ella. En ocasiones Wilson hacía que el perro se fuera sobre ella, pero a veces ocurrían algunas cosas más aterradoras. Por ejemplo, había veces en las que Wilson metía a Eugenia al baño junto con el perro, y luego la obligaba a hacer todo tipo de cosas inimaginables. Pero luego de todo esto sucedería algo que nadie veía venir. Bien, pues como pudo, Eugenia consiguió un trabajo sin que Wilson se enterara. Gracias a esto pudo hacer un ahorro que más adelante le ayudaría. Verán, en una ocasión Melcón iba regresando de clases cuando entra a su hogar y se da cuenta que en el baño está su madre junto con Wilson, y nuevamente le está haciendo todo tipo de cosas indescriptibles. Al ver esto, Melcón se enfurece, y durante los siguientes días se pone en contacto con una persona a la cual le pide ayuda para deshacerse de su padre. Luego de esto va con su madre, y esta le da dinero para llevar a cabo el plan. Así que luego de años de abuso, Melcón y Eugenia tienen todo listo, y para el 17 de noviembre, que era justo la fecha del cumpleaños de Wilson, preparan todo, y horas después la persona que había contratado se mete a la casa y de forma brutal se va encima de Wilson. Luego de esto, Eugenia le habla a la policía, y cuando estos llegan ven una escena aterradora. Ahora, la versión de Eugenia y Melcón era que estaban en casa cuando de pronto vieron un ladrón entrando, y al intentar detenerlo, Wilson perdió la vida. Pero pocos días después y tras interrogarlos, las autoridades descubrieron que esto no era verdad. Y aquí viene la parte polémica del caso. Verán, la familia había vivido años de abuso, así que muchos piensan que lo que hicieron fue un acto de defensa. El problema es que mientras se hacía la investigación del crimen, la policía se dio cuenta que Eugenia y Melcón habían intentado cobrar el seguro de vida de Wilson para llevarse una gran cantidad de dinero. Al final de todo, tanto Melcón como Eugenia fueron llevados a prisión, pero dijeron que no se arrepentían de nada. Así que la pregunta de este caso es si hicieron lo correcto o si debieron haber actuado de otra forma. Como dije, un caso controversial y perturbador, pero el siguiente es aún peor. En el caso de El Salvador, este es quizás el caso más perturbante y aterrador. Es uno de esos que nos hace dar cuenta que la realidad a veces puede superar a la ficción. Pero ¿de qué les estoy hablando? La fecha es 7 de mayo del 2021. Durante la noche de este día, Jackie, una chica de 26 años, sale de casa para ir a buscar a su madre y su hermano, pero se encontraría con algo inquietante. La región donde Jackie y su familia vivían se llamaba Chalchuapa. Esta es una pequeña región a unos 100 kilómetros de San Salvador. Es un sitio de campos de cultivo y gente trabajadora. En la zona hay casas modestas. Prácticamente todos se conocen ya que es una comunidad pequeña, y en otras palabras es un lugar donde todos se enteran de todo rápido. Pero a pesar de todo esto, había algo oscuro que nadie conocía. Verán, horas antes la madre de Jackie le dice que saldría junto con su hermanito pequeño a la casa del vecino. Antes de irse le dice que no tardaría. Luego de esto pasan unas horas, y para la noche comienza una gran tormenta. Jackie había estado haciendo algunas de sus tareas en casa, pero de pronto comienza a preocuparse. Es decir, su madre le dijo que no tardaría, y ya era de noche. Bien, pues poco después Jackie sale de casa a buscar a su madre y su hermano. Finalmente llega a la casa del vecino y toca la puerta. El problema es que Jackie no sabía lo que vería en cuanto la puerta se abriera, y segundos después los vecinos escucharían unos gritos tan aterradores que llamarían a la policía. Minutos después llegan dos oficiales. Ambos estuvieron buscando durante casi una hora. No podían encontrar nada. De hecho, pensaban que quizás se trataba de una broma, pero justo cuando estaban a punto de irse, un vecino que estaba fuera de su hogar se acerca a ellos y les pide ayuda, para luego señalar hacia una casa en la esquina. Y lo que encontrarían aquí sería brutal. Luego de que los oficiales llegan a esta casa, comienzan a percibir un fuerte olor.
El problema es que cuando tocan la puerta nadie les abre, por lo que deciden forzarla. En cuanto entran pueden ver a estas dos mujeres en el suelo, es decir, Jacqueline y su madre, solo que ninguna de estas estaba con vida. Al lado de ellas se encontraba un hombre que apenas podía respirar. Este tenía algunos en sus muñecas. Es una escena perturbadora, pero esto apenas era el inicio de algo mucho peor. Ahora, al ver esto, los oficiales se ponen alerta, así que pensando que podría haber alguien peligroso al interior, comienzan a revisar la casa. Se van por los dormitorios, luego llegan a la cocina, y finalmente están en la parte trasera de la casa. Pero aquí es cuando se dan cuenta de algo. Al exterior en el patio trasero se dan cuenta que hay pilas de tierra, hoyos tapados, y los del hermano menor de Jacqueline y otro hombre. Pero entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Y qué más ocultaba esta casa? Bueno, debemos regresar. Hugo Osorio era este hombre de 51 años que en 1997 había ingresado a la Policía Nacional Civil. Verán, Hugo era este hombre corpulento de mirada fría y pocas palabras, lo que lo convertía en un gran elemento para la policía. De hecho, sus compañeros lo describían como solitario y distante, pero eficiente y profesional. Pero verán, Hugo tenía un problema. En 2005 había sido acusado y condenado por abuso de una menor de edad. En cuanto se supo de esto, la policía lo expulsó. Su carrera había terminado, pero aquí iniciaría con otro tipo de actividades. Luego de que Hugo sale de la policía, se pasa los siguientes 15 años como un fantasma en el sistema. Nadie sabía a qué se dedicaba o qué tipo de actividades practicaba. Vivía en su casa de Chalchuapa a plena vista de todos. En la superficie parecía alguien normal. Es decir, tenía una esposa y un hijo, pero esto era solo una fachada, y aquí es donde las cosas comenzarían a ponerse retorcidas. Gracias a su experiencia como policía, Hugo aprovechaba su conocimiento del sistema policial para evitar ser detectado. Sabía exactamente qué tipo de crímenes podía cometer sin que lo supiera la policía. Pero algo mucho más alarmante era que sabía qué tipo de personas podía desaparecer sin activar ningún tipo de alerta. Es decir, mujeres jóvenes con deseos de emigrar y personas que estaban en el país de forma ilegal. Pero lo más aterrador era el método que usaba. Verán, una vez que Hugo encontraba a alguien, este se presentaba como un gestor migratorio o coyote. A veces ofrecía trabajos falsos o iniciaba relaciones sentimentales para atraer a sus víctimas. Pero aún hay más. Su hermano Alexis servía a menudo como anzuelo inicial. Ambos habían encontrado la forma perfecta de cometer crímenes, y lo peor era que se aprovechaban de todas estas personas desesperadas por salir de la región. Y como si esto no fuera suficiente, hay algo aún más irritante. Verán, resulta que en diciembre del 2020, es decir, 5 meses antes del descubrimiento de su casa, una víctima había logrado escapar de Hugo y denunciarlo. Las autoridades de hecho habían emitido una orden de captura, pero a pesar de conocer perfectamente su domicilio, nunca obedecieron la orden. Sin duda una situación agobiante. Pero con eso llegamos a aquella noche de mayo. Verán, aquella tarde el hermano y la madre de Jacqueline habían ido a buscar a Alexis con $7,000. Esto para que él y Hugo los ayudaran a pasar ilegalmente a Estados Unidos. Luego de ver que no regresaban, Jacqueline fue a casa de los Osorio. Una vez aquí le abren la puerta y lo primero que ve es a su hermano y su madre en el suelo. Aquí es cuando Jacqueline empieza a gritar desesperada y sale corriendo por un callejón detrás de la casa. Estos gritos alertan a los vecinos, pero no saben exactamente de dónde provenían. Segundos después, Hugo alcanza a Jacqueline, la deja inconsciente, la lleva de vuelta a su hogar y, bueno, digamos que la desvive. En este punto todo se había salido de control, así que Hugo y Alexis entran en pánico. Mientras llevan al cuerpo del hermano de Jacqueline al patio trasero, comienzan a escuchar las sirenas de la policía. Todo había terminado, pero Hugo no iba a dejar que lo atraparan, así que decide improvisar. Aquí es cuando se va hacia su hermano y también lo desvive. Mientras esto ocurría, los policías continuaban investigando por la zona, tocaban de puerta en puerta, pero varios minutos después y luego de casi una hora, Hugo se da cuenta de que la policía se está acercando a su hogar. Así que aquí toma rápido un cuchillo y bien, digamos que se hace ciertas cosas en las muñecas. Esto para parecer que era otra de las víctimas. El problema es que cuando los policías llegan a él se da cuenta que está respirando de forma agitada, a pesar de estar inconsciente. Así que podemos decir que la idea de Hugo fue tonta y sus nervios lo traicionaron. Solo que aquí vino un nuevo descubrimiento. Bien, pues luego de todo esto la investigación comienza, y el 12 de mayo Hugo confiesa,
Aquí admite haber cometido 13 asesinatos, los cuales ocurrieron en los últimos 12 meses. Pero lo más aterrador viene aquí. Hugo no solo confiesa esto, sino que además le dice que varias de sus víctimas estaban enterradas en el patio trasero de su hogar. Así que cuando la policía escucha esto, van a casa de Hugo y excavan en el patio trasero, y aquí encuentran una gran fosa con restos. La escena en verdad era inquietante. Luego de esto a Hugo se le apodaría el monstruo de Chalchapua. Poco después sería condenado a 88 años de prisión. Pero aquí viene otro detalle importante. Ahora, una observación que se hizo durante el juicio fue que Hugo no era realmente un monstruo como lo describían, sino que más bien era una persona que sabía cuáles eran las fallas en el sistema y sabía cómo aprovecharse de ellas para permanecer oculto. Una declaración bastante polémica. Así que a veces lo más aterrador no es la persona en sí, sino el sistema que lo protege de forma accidental. Sin duda un caso perturbador, pero si quieres ver más casos perturbadores como este, te recomiendo estos videos. Y también puedes suscribirte para las siguientes partes de esta serie.